¿Cuál es la historia más espeluznante y verdadera que te pasó a ti o a alguien que conoces? Cuando era niño, a finales de los 80 o principios de los 90, mis padres solían dejarnos en la organización cristiana de la ciudad para que nos cuidaran durante el día. No era un programa formal ni nada por el estilo, literalmente solo nos dejaban en el edificio para jugar al baloncesto y pasar el rato con los consejeros, aunque en realidad nadie estaba cuidándonos. Ese lugar era aburridísimo y un poco demasiado religioso para mi ateísmo, así que mi hermano y yo casi siempre nos íbamos apenas mi madre se marchaba, cruzábamos la calle y nos metíamos en la biblioteca. Siempre me ha encantado la historia, y cuando tenía 8 o 9 años, estaba muy interesado en leer libros sobre batallas de la Segunda Guerra Mundial, especialmente aviones y el teatro del Pacífico. Después de un mes frecuentando la biblioteca y leyendo sobre aviones, un hombre, probablemente de unos 30 años, se acercó a la misma sección y comenzó a hojear libros similares. Inicia una conversación diciendo que no entiende nada de los libros sobre aviones, justo los que yo estaba leyendo. Yo, siendo naturalmente hablador, comencé a explicarle sobre los aviones, cuáles eran mis favoritos y demás. Luego se fue. Al día siguiente, lo mismo, y al siguiente también. En una de esas ocasiones, me pidió ayuda. Según él, trabajaba para un estudio de cine, esto era en el sur de California, y estaban haciendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Me dijo que necesitaba investigar sobre los aviones y barcos que participaron en la batalla de Midway y que me daría $10 si le ayudaba escribiendo un informe. Además, prometió llevarme al set de filmación de la película. Me dio los $10 y dijo que me vería al día siguiente. Estaba súper emocionado. Con el dinero en mano, me puse a investigar y escribí mi informe, todo sin decirle nada a mis padres, porque según él, se metería en problemas. Al día siguiente, mi hermano y yo llegamos a la biblioteca, yo con mi informe listo, pero el hombre nunca apareció. Al principio estaba triste, porque quería ir al set de la película, pero bueno, al menos tenía los $10. Años después, hablando con mi hermano sobre lo negligentes que habían sido nuestros padres al dejarnos deambular solos por el centro siendo tan pequeños, él me contó el resto de la historia, la parte que yo no conocía. Resulta que mientras yo leía libros de historia, mi hermano leía cómics y me vigilaba desde la sección superior. La biblioteca tenía un diseño tipo loft, así que podía verme desde arriba. Al principio no le dio importancia a que el hombre hablara conmigo, hasta que vio que me daba dinero y mencionaba que quería llevarme a algún lugar. En ese momento, mi hermano, que tenía 12 años, supo que algo andaba mal. El día que el hombre me plantó, en realidad llegó a la biblioteca, pero mi hermano lo interceptó en el vestíbulo. Caminó directamente hacia él y le dijo que sabía lo que estaba haciendo y que, si no se iba de inmediato y no volvía nunca más, llamaría a la policía, que estaba a solo 2 calles, y les contaría todo. El hombre se puso nervioso, murmuró disculpas y excusas, y luego literalmente salió corriendo. Supongo que también ayudó que mi hermano, a los 12 años, ya medía casi 1.80 metros y pesaba unos 80 kilos. Así que, para resumir, mi hermano nunca me deja olvidar que me protegió de una situación peligrosa con una persona de intenciones siniestras. Esto le ocurrió a mi papá en los años 80. Trabajaba para los ferrocarriles de la India como oficial de inspección, encargado de asegurarse de que los gerentes de las estaciones cumplieran con sus deberes. Tenía la responsabilidad de revisar y firmar el registro de inspección en las estaciones de tren. Había un gerente notoriamente conocido por dormir durante las noches, beber y no registrar el movimiento de los trenes. Tenía una red de informantes que lo alertaban cuando los inspectores venían en los trenes. Mi papá decidió atraparlo con las manos en la masa y decidió tomar la carretera en lugar de usar el tren. Para evitar la gran carretera que llevaba a la estación, a 10 kilómetros de la ciudad más cercana, tomó caminos secundarios y caminó los últimos kilómetros hasta la estación. Encontró al gerente borracho y dormido, firmó el registro reportándolo y emprendió el camino de regreso a las 3 de la mañana. Para entonces, mi papá y su asistente estaban cansados y la linterna se había quedado sin batería. Decidieron dormir en una plataforma elevada que encontraron en la oscuridad total, húmeda por el rocío de la madrugada. Se despertaron en un charco de líquido rojo junto a una cabra sacrificada y con sus ropas cubiertas de rojo. Habían dormido en una solitaria lápida donde unos locos habían sacrificado una cabra para apaciguar al muerto. Unos años después, mi papá estaba en Kerala viajando por trabajo durante 2 semanas. Los bungalows de los oficiales ferroviarios eran de la época británica, techos altos, rodeados de enormes árboles y muy tenebrosos por la noche. Mientras se hospedaba allí, todas las noches soñaba con una mujer flotando cerca del techo, sobre su cama. Esto sucedió durante una semana. Mi papá normalmente no se deja afectar por estas cosas, pero esto fue demasiada coincidencia.
Le contó al guardia de seguridad sobre esto, y el guardia le dijo que la esposa de un oficial se había quitado la vida allí unos meses atrás. Mi papá es un hombre muy fuerte, tanto mental como físicamente, pero este siguiente incidente lo marcó profundamente. Esto sucedió hace 8 años. El hijo de la tía de mi papá y su esposa vivían en la misma localidad que nosotros. Se habían mudado hacía unos meses. Un día, la tía llamó y le pidió a mi papá que revisara a su nuera, ya que no respondía a sus llamadas. El hijo estaba fuera de la ciudad por negocios. Mi papá llegó a su casa y notó que las luces estaban apagadas incluso al anochecer y la puerta no estaba cerrada con llave. Empujó la puerta para abrirla. Su tía estaba en el teléfono, dándole direcciones dentro de la casa. Encendió las luces de una habitación tras otra y avanzó por un pasillo angosto hasta que llegó cerca de la puerta trasera. A su derecha estaba la cocina. Por el rabillo del ojo vio algo y encendió la luz de la cocina. La nuera estaba en el suelo de azulejos blancos, acostada en un charco de líquido rojo, con los brazos extendidos y la garganta abierta. No fue el mismo después de ese incidente. Lo veíamos despertarse en medio de la noche debido a las pesadillas. No soy ni la mitad de fuerte de corazón que mi papá. Creo que me habría muerto del susto si hubiera estado en su lugar. Esto ocurrió hace un par de años cuando estaba mochileando por Australia. Viajaba manejando una furgoneta, como hacen muchos mochileros allí, ya que ahorra mucho dinero en alojamiento. Normalmente dormía en áreas de descanso, gasolineras o donde pudiera aparcar. Una noche, había estado manejando durante varias horas y comencé a sentir sueño. Decidí entonces detenerme en la siguiente área de descanso, en medio de la nada. Aparcar en ese lugar durante el día podría haber sido una gran idea, pero de noche parecía sacado de una película de terror. No había otros autos aparcados allí, sé que debería haberme estacionado donde hubiera más gente, pero estaba realmente somnoliento y no había luces de ningún tipo. Apagué el motor y cerré las cortinas de la furgoneta. No mucho antes del amanecer, escuché un fuerte golpeteo en el costado de la furgoneta. Abraham, es la policía. Nada te despierta más rápido que eso. Mi corazón estaba acelerado. Apenas me estaba acostumbrando a la oleada de adrenalina en mi sistema cuando volvieron a golpear con fuerza, diciendo que eran la policía. Mi primer pensamiento fue que me había estacionado en un lugar prohibido, pero luego recordé que estaba en medio de la nada y que era un área de descanso. Antes de abrir, con mi mente diciéndome que esa situación era extrañísima, decidí ir lentamente a una de las ventanas y mirar por el hueco de una de las cortinas. Pude ver claramente la silueta de un hombre parado al lado de la furgoneta. Su auto no estaba muy lejos, pero no tenía luces encendidas ni luces de emergencia. Ese tipo definitivamente no era un policía. Reuniendo el poco valor que me quedaba, grité, aléjate de aquí. Tengo un arma y estoy llamando a la policía por radio. No tenía radio ni arma, pero eso pareció asustarlo. Lo vi regresar a su auto y, para añadir más escalofríos, alguien salió de los arbustos y también se subió al coche. Se fueron y, unos minutos después, encendí mi furgoneta y manejé en la dirección opuesta a la que ellos tomaron. Baste decir que nunca más dormí en un área de descanso que no tuviera al menos un par de autos más estacionados. No sé qué querían esas personas, pero con la historia de asesinos en serie de mochileros en Australia, estoy muy feliz de estar aquí para contarlo. Volvíamos a casa temprano por la tarde desde Palm Springs, en lo que sería un viaje de 2 horas. Esto ocurrió alrededor de las 14:30. Nos detuvimos a cargar gasolina en algún lugar entre Murrieta o Rainbow, California. Un chico de unos 17 a 19 años se acercó a mi amigo pidiendo un aventón, incluso dijo que pagaría. Yo estaba despertando de una siesta, así que para cuando estuve completamente despierto, mi amigo ya había aceptado llevar al chico. El momento en que este chico extraño se subió al auto, todo se volvió raro. Intentó vendernos drogas y marihuana. Miraba los audífonos Beats que llevaba mi amigo, intentando intercambiarlos por drogas. Yo estaba en silencio todo el tiempo, obviamente asustado. El chico se dio cuenta y me preguntó con un tono serio, ¿por qué estás actuando raro? Mi amigo trató de distraerlo mucho mientras yo escaneaba la carretera buscando una posible forma de escapar. Cada vez que le preguntábamos al chico dónde debía bajarse, ya que originalmente habíamos acordado dejarlo unas calles más adelante, su tono cambiaba y decía, sigan manejando, y luego volvía a su modo normal. Finalmente, le señalé a mi amigo que saliera en una salida concurrida donde había un restaurante. Al menos habría testigos. Mentimos diciendo que haríamos una parada en la tienda, porque el chico notó que salimos de la carretera. Una vez estacionados, le dijimos con calma que debía bajarse. Nos tomó un rato convencerlo y estaba claro que no le agradaba. Yo estaba aterrorizado. Después de que salimos y volvimos a la autopista, fue cuando me derrumbé y le pregunté a mi amigo por qué había hecho algo tan imprudente, siendo él la persona más paranoica que conozco. Mi amigo me dijo que entró en pánico, se sintió acorralado,
y pensó que el chico extraño iba a pasar a mi lado del auto, así que decidió seguirle el juego. Le señalé que el chico fácilmente podría habernos llevado a algún lugar donde nos asaltaran o incluso robado el auto. Tuvimos mucha suerte. Espero que el chico solo estuviera drogado o loco y no fuera un criminal. Esta fue una dura lección para mi amigo sobre los peligros de recoger autoestopistas en la carretera. Esta es una experiencia bastante aterradora que vivió mi tía. Cuando era niña, se hospedó con mis abuelos en el motel Howard Johnson en Clark, Nueva Jersey. Estaban en su habitación del hotel cuando empezaron a escuchar gritos provenientes del piso de arriba. 2 hombres habían irrumpido en la habitación de una pareja, los asaltaron y los robaron. Ella dijo que todo esto duró bastante tiempo. Ellos permanecieron en su habitación con la puerta cerrada con llave. Uno de los ladrones luego disparó fatalmente a un oficial de policía. Más tarde, mi tía vio líquido rojo en el capó de un coche. Recuerdo que me dijo que los ladrones saltaron de un balcón, huyeron a pie y, de hecho, lograron escapar. Me contó esta historia hace unos años y la investigué recientemente. El nombre del oficial era William J. Watterson y tenía 24 años. Una experiencia bastante triste y aterradora. Esto ocurrió hace 2 años, cuando estaba estudiando en el extranjero en los Países Bajos. Vivía con otros 5 compañeros de piso en una casa grande, típica holandesa. Una noche de noviembre, acababa de regresar de la ciudad después de pasar por unos bares celebrando el 21 cumpleaños de un amigo. Tuve que cortar la fiesta porque tenía clases temprano al día siguiente. Aún así, estaba completamente borracho y tropecé hasta mi habitación alrededor de la 1 de la madrugada. Recuerdo haberme quitado la ropa de un tirón y tirarme a la cama, rezando para que la resaca fuera soportable al día siguiente. Ahora, mencionaré el diseño de mi habitación para dar contexto, ya que es importante para la historia. Mi habitación estaba en la planta baja, directamente frente a la calle, con una gran ventana de vidrio que no se abre, pero que tiene un pequeño pestillo de madera en la parte superior que sí se abre. Mi cama era una litera situada en una esquina de la habitación, al lado del pestillo, donde quedarían mis pies al acostarme. Yo dormía en la litera superior, directamente frente al pestillo que se abre. Siempre dormía con la ventana abierta, sin importar el frío. Sí, soy de esos, así que siempre dejaba el pestillo abierto. Como no se abría mucho y estaba bastante alto, nunca lo vi como una amenaza. Básicamente, me desmayé. No sé cuánto tiempo llevaba durmiendo cuando escuché un golpeteo en mi ventana, la parte inferior. Me moví, medio dormido y demasiado borracho para reaccionar bien. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero entonces lo escuché de nuevo, un golpeteo metálico contra la ventana, como si alguien estuviera tocándola con una llave o algo parecido. Nuevamente, pensé que podría ser un ebrio haciendo tonterías. Vivíamos en una zona estudiantil, y no era raro que estudiantes caminaran hacia y desde los bares cercanos a esa hora. Pero lo extraño fue que no escuché a nadie más afuera, ni risas, ni pasos, nada. Parecía que esta persona estaba sola. Golpe, golpe, golpe otra vez, y esta vez más fuerte y más frenético. No puedo enfatizar lo cansado y ebrio que estaba como para tomarlo en serio. Me cubrí con las mantas, esperando que se fuera, pero aún medio dormido y preguntándome qué diablos quería. Sentí alivio al recordar que mi compañero de piso me había dicho que esperaba a un amigo esa noche. Ese compañero vivía en la habitación al lado de la mía, así que asumí que su amigo estaba tocando mi ventana por error. Pensé que pronto se daría cuenta y lo llamaría para que lo dejara entrar. Esta vez golpes de nuevo pero insistentes. Ya había tenido suficiente. Con la cabeza dándome vueltas, grité tan fuerte como pude: «Estás tocando en la ventana equivocada, imbécil», o algo por el estilo. Los golpes se detuvieron de inmediato. Suspiré aliviado, hundí la cabeza en la almohada y entonces lo vi por el rabillo del ojo. Una mano estaba entrando por el pestillo abierto, corriendo suavemente las cortinas, permitiendo que una silueta alta y oscura cubriera mi habitación. Un hombre oscuro estaba ahora empujando su cabeza y brazos a través de la ventana, intentando abrir más el pestillo para meter el resto de su cuerpo. El pestillo no se abría lo suficiente, así que solo podía meter los brazos y la cabeza hasta el cuello. Estaba en estado de shock. Estar borracho y medio dormido no ayudó. Después de fallar en su intento de abrir más el pestillo, el hombre me miró directamente a los ojos y dijo con una voz seca y áspera: «Déjame entrar». Me quedé allí paralizado, mi mente acelerada pensando qué hacer. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mis vaqueros, en el suelo. También tenía un pequeño cuchillo en el cajón, también en el suelo. Esto significaba que tenía que bajar de la litera. Podía saltar en mi estado borracho, arriesgándome a torcerme algo, o pasar directamente por su alcance para bajar por la escalera. Ninguna opción era buena. Entonces, el hombre dijo otra vez, más fuerte: «Déjame entrar, maldita sea». No podía distinguir bien cómo era por la oscuridad, pero recuerdo una barba espesa,
piel oscura y unos ojos desorbitados y locos. Claramente estaba bajo el efecto de algo. Entonces hice lo único que se me ocurrió, fingí estar dormido. Era oscuro y pude entrecerrar los ojos para observarlo. El hombre dejó de gritar y me miró fijamente, como esperando que parpadeara o algo. Temblaba bajo las mantas, conteniendo la respiración. Pasaron lo que parecieron minutos hasta que finalmente se rindió y bajó de la ventana. No me moví, no respiré. Esperé hasta estar seguro de que se había ido. Después de lo que debieron ser 10 minutos, me levanté de un salto, cerré el pestillo, corrí las cortinas, bajé de la litera, agarré mi teléfono y mi cuchillo, y corrí a la puerta principal para asegurarme de que estuviera cerrada con llave. Luego volví a mi cama, cuchillo en mano y el teléfono bajo la almohada, esperando que ese tipo regresara. No dormí el resto de la noche, esperando que intentara entrar de nuevo o incluso rompiera la ventana. Por suerte, nunca volvió. A la mañana siguiente, me levanté para ir a clase y vi al compañero que esperaba al amigo esa noche, también despierto. Pensando que el tipo era su amigo, le pregunté qué demonios había estado haciendo. Me miró confundido y me dijo que su amigo había cancelado más temprano porque estaba ocupado o algo así. Debo haberme puesto pálido porque el compañero dijo que lo llamaría para asegurarse, y su amigo confirmó que no estuvo cerca de la casa esa noche. Esa noche me dio mucho miedo. No volví a dormir con el pestillo abierto durante un mes. ¿Quién diablos era ese tipo y qué quería? ¿Por qué intentaba trepar por mi ventana? Afortunadamente, nunca volví a verlo. En 1959, cuando tenía 11 años, mi familia estaba visitando a un primo de mi padre en Palo Alto, California. El primo de mi padre nos llevó al famoso restaurante Top of the Mark en San Francisco. Los niños no podían entrar, así que esperamos en el vestíbulo del ascensor, afuera del bar. Me subí al alféizar de una ventana para sentarme y me recosté contra el vidrio. Después de unos segundos, la ventana se abrió de golpe, me caí y quedé mirando al suelo a varios cientos de metros de distancia. No había nada de qué agarrarme, ya había pasado el punto de no retorno, la caída había comenzado. De repente, un brazo muy largo se extendió desde la ventana, agarró un puñado de mi chaqueta y me arrastró de vuelta al interior. Aterricé sobre mis pies y me giré para decir algo a la persona que acababa de salvar mi vida, pero no había nadie allí. Me volví hacia mi madre para preguntarle qué acababa de pasar, y ella simplemente levantó las manos y dijo, ni preguntes. No había nadie más allí excepto mi hermano, mi madre y yo. El día que cumplí 3 años, mi familia decidió ir de campamento con un grupo de familiares y amigos para celebrar algo parecido a un asado familiar. El día de mi cumpleaños fuimos a un campamento conocido junto a un bosque, y no había muchas personas allí ese fin de semana. Nos instalamos, mi papá estaba asando hamburguesas, y yo, junto con los otros niños, estábamos jugando cosas de niños, como al escondite. Estaba con mi mejor amigo de ese entonces, dentro del rango de vista del campamento, y, aparentemente, mi amigo se alejó por un momento. Después de eso, no tengo memoria de lo que ocurrió. Desaparecí, nadie sabe cómo sucedió. Mis padres estaban aterrados, todos buscándome en pánico. Me encontraron 2 horas después en una de las salidas del campamento, sentado al costado de la carretera con las piernas cruzadas, encima de un montón de ramitas y pequeñas ramas de árboles. Pero lo que viene después es la parte más extraña para mí. Después de que me encontraron y estábamos preparándonos para irnos, empecé a llorar desconsoladamente diciendo que estábamos olvidando a mi hermano, soy hijo único. Después de eso, mi mamá entró en pánico y comenzó una fase de aprendizaje sobre demonios y cosas así, empezó a poner sal en las entradas de nuestra casa y demás. Yo, por mi parte, seguía teniendo estos pensamientos muy vívidos, como si hubiera olvidado a mi hermano en algún lugar. Después de cumplir 6 años, esa idea del hermano comenzó a desvanecerse, pero hasta que cumplí 14, seguía teniendo estos pensamientos vívidos de que había olvidado algo muy importante. Ahora tengo 18 años y no he vuelto a tener esos pensamientos. Eran tan vívidos que no sé cómo explicarlo. Hace un par de años, mi familia y yo estábamos caminando por la cuadra de nuestra abuela, solíamos vivir con ella y consideramos esa casa como nuestro segundo hogar. A unas 2 cuadras de distancia, vimos una foto en el suelo. Parecía dañada por días, tal vez semanas de lluvia y de haber sido pisoteada o aplastada por autos. Cuando la recogimos, nos sorprendimos. Era una foto de nosotros, con los brazos alrededor del otro en esa pose genérica de foto de grupo. Había algunas cosas extrañas sobre ella. Nadie recuerda el evento en el que se tomó, nadie recuerda quién tomó la foto ni siquiera haberla tomado. La foto parecía haber estado en mal estado por al menos unos días, como si se hubiera mojado y secado varias veces. No estaba sujeta por nada, así que debió haber sido arrastrada por el viento un poco. Sin embargo, nos encontró y terminó justo frente a nosotros en ese momento exacto.
Casi había olvidado esa foto. Crecí en un pueblo montañoso famoso por sus estaciones de esquí. Vivía en un área rodeada de bosques y, a menudo, tomaba un atajo a través del bosque para ir y volver de la casa de un amigo que estaba a poco más de 1 kilómetro. En casa de este amigo solía beber y fumar hierba y luego caminaba de regreso cuando terminaba, normalmente alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Me encantaba hacerlo en invierno porque si había luna llena iluminaba el bosque de una manera tan hermosa como inquietante. La nieve brillaba, blanca y resplandeciente, con sombras negras extendiéndose tras los árboles y arbustos. Generalmente me sentaba allí unos minutos antes de continuar mi camino a casa. Una noche estaba decidido a seguir con mi tradición, pero todos en la fiesta estaban extrañamente preocupados. Nunca antes les había importado que lo hiciera, así que ya el ambiente era raro. Cedí a sus preocupaciones, pero propuse un compromiso, que me acompañaran hasta donde terminaba la calle y comenzaba el bosque. Solo tendría que atravesar un tramo del bosque de unos 50 metros y luego recorrer el tramo de mi calle. Todos parecieron satisfechos con la propuesta. Para ser honesto, mucho de esto podría deberse a mi estado de embriaguez y el efecto del cannabis, pero la experiencia aún me marca porque me despejó la mente al instante. Después de que me acompañaron hasta el borde del bosque, se despidieron y yo estaba emocionado porque la luna llena iluminaba la nieve. Las únicas huellas eran las mías de más temprano ese día. Me senté en medio del bosque y me dejé envolver por la atmósfera. Tras mi versión de meditación, con la cabeza despejada, decidí finalmente terminar mi caminata a casa. Comencé a caminar y de inmediato se me fue el aliento al captar, con mi visión periférica, una figura con forma de puma de montaña. Me quedé inmóvil, con la esperanza de que no fuera a ser atacado. Miré directamente a la figura e intenté averiguar cuál sería mi mejor curso de acción, pero mientras me concentraba en ella, no podía saber si realmente estaba allí o si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. No vi ningún movimiento, así que salí del bosque lo más rápido que pude. Hasta el día de hoy no estoy seguro de si solo fue mi imaginación, pero ser atacado de esa manera era una posibilidad muy real en el lugar donde vivía. Aunque, siendo realistas, probablemente sería más probable un oso que un puma. Aún así, la experiencia fue aterradora. Todos los veranos voy a la casa del lago de mis abuelos por unas semanas. En el centro del lago hay una pequeña isla con algunos árboles altos creciendo en ella. Un día, cuando era adolescente, remé hasta la isla con un libro. Subí a uno de los árboles y encontré un pequeño rincón perfecto entre sus ramas donde podía recostarme y leer, con una gran vista de toda la isla. Planeaba pasar el día entero allí. Después de unas horas, un bote a motor llegó a la isla y una familia de 4 personas bajó, un hombre, una mujer, una hija y un niño muy pequeño. Estaban en el lado opuesto de la isla de donde había dejado mi canoa, así que no sabían que había alguien más ahí. Descargaron sillas de playa y una canasta de picnic y almorzaron juntos. Después del almuerzo, los niños se dispersaron para jugar en la isla, corriendo entre los arbustos y cavando en la arena. Finalmente, sus padres los llamaron para que volvieran al bote y pudieran irse a casa. El niño pequeño estaba corriendo de regreso hacia su familia cuando algo lo hizo girar y mirar hacia el árbol en el que yo estaba. Tal vez fue la brisa, o tal vez me moví, no estoy seguro. Pero entrecerró los ojos, luego hizo contacto visual conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par y gritó, «Hay un hombre en ese árbol, hay un hombre en ese árbol». Me congelé. Hasta ese momento no me estaba escondiendo a propósito, pero ahora tenía miedo de meterme en problemas si alguien más me veía. Corrió hacia sus padres gritando y repitiendo que había alguien en el árbol observándolos. Señaló hacia mí, pero por alguna razón el resto de su familia no pudo verme, tal vez por el ángulo y porque estaba completamente inmóvil. Lo regañaron por inventar cosas, lo arrastraron al bote y se alejaron hacia su cabaña. Él continuó gritando y señalando hacia mí todo el tiempo. Me gusta pensar que ese niño está ahora en algún foro, escribiendo una historia sobre la vez que su familia fue acechada por un hombre extraño en un árbol en una isla desierta que nadie más podía ver. En la universidad, un amigo mío me invitó a pasar una noche de cervezas y videojuegos. Después de unas 4 horas de juegos, nos dio hambre, habíamos tomado muy poca cerveza hasta ese punto, la estábamos reservando para la comida. Había un Wendy cerca, en un centro comercial, y decidimos caminar hasta allí para aprovechar y ponernos al día, hacía tiempo que no nos veíamos por la escuela o el trabajo. Estábamos cruzando el gran estacionamiento vacío de un Costco, cerca de la medianoche, cuando un auto negro acelera a través del estacionamiento, gira bruscamente y se desliza lentamente junto a nosotros. Convencidos de que nos iban a disparar, empezamos a caminar más rápido. En ese momento, el auto acelera el motor en nuestra dirección y salimos corriendo cuando se curva hacia nosotros. No había absolutamente nadie más en el centro comercial, todo estaba cerrado,
y no había nada en nuestra dirección que valiera la pena ir, solo un punto de entrega de carritos de compras y un montón de espacios vacíos. Miramos por encima del hombro y vemos que este auto negro, completamente nuevo, tiene a 4 ancianos adentro, nadie más, con todas las ventanas abiertas. Una anciana nos miraba fijamente sin decir nada desde el asiento trasero y otra hacía un sonido extraño desde la ventana del pasajero, algo parecido a un graznido de cuervo. Estoy seguro de que el conductor nunca nos vio, salió del estacionamiento pasando por encima de un bordillo. No tengo idea de qué estaba pasando, pero nos asustó muchísimo a los dos. Naturalmente, igual fuimos a Wendy's. Esto lo contó un amigo de mi hermano. Mi hermano vive en Israel. Tiene un amigo que ha vivido allí desde los años 70 y recuerda una época caótica y loca. Este amigo estaba haciendo autostop, lo cual era bastante común en ese entonces, y fue recogido por un coche con 3 rabinos, 2 en los asientos delanteros y 1 en el trasero. Es importante mencionar que este hombre había recibido entrenamiento militar en algún momento de su vida, lo que lo hacía más alerta que el promedio. Mientras iban conduciendo, este amigo intentó entablar una conversación con los rabinos, pero apenas respondían. Durante lo que pareció una hora, trató de hablarles, pero solo obtenía respuestas como sí o no. Hablaba en hebreo, y cualquier rabino debería entender hebreo, pero la forma en que no respondían parecía más por falta de comprensión que por falta de ganas de hablar. Asentían incómodos mientras él hablaba, con expresiones vacías. De vez en cuando, uno de los del asiento delantero decía, «Está bien», como si eso fuera lo único que él podría estar pensando. Algo estaba mal con esos rabinos. El amigo de mi hermano lo sabía, y no iba a quedarse para averiguar qué tenían planeado. Las puertas estaban bloqueadas, así que decidió romper la ventana para escapar. Usando su entrenamiento militar, rompió la ventana con el codo y rodó hacia una zanja, escapando con solo algunos raspones, moretones y un tobillo torcido. Miró hacia atrás para ver si el coche seguía su camino, pero, para su horror, el auto frenó bruscamente. Entonces notó otro coche que venía detrás, deteniéndose a unos pocos cientos de metros de donde estaba, en el lado opuesto del coche del que acababa de escapar. «Maldita sea, tienen un coche de seguimiento para asegurarse de que no escape», pensó, desesperado por idear cómo evitar su destino inminente. De repente, 4 hombres salieron del coche de seguimiento. Cada uno sacó una Uzi de su abrigo. «Esto es todo», pensó. Pero, para su sorpresa, los hombres apuntaron sus Uzis al coche principal y abrieron fuego. Resultó que el Mossad había estado siguiendo a esos terroristas, quienes se habían disfrazado de rabinos. Eso explicaba su limitado hebreo. Planeaban secuestrarlo y pedir un rescate a sus padres por una suma considerable. Resultó que ya habían secuestrado a otras personas y el Mossad tenía órdenes de eliminarlos en cuanto tuvieran la oportunidad. Su escape les permitió tomar acción. Hay un lugar en medio del bosque, vivo en el sur, donde todos los que andan en cuatrimotos, motos de cross y similares van a hacer lodo, literalmente, rodar por el barro hasta quedar completamente cubiertos. Una vez, estaba pasando el rato con mi hermano y algunos de sus amigos. Supongo que ellos eran de fuera o algo así, porque mi hermano estaba tratando de describirles este lugar para convencerlos de ir a andar por ahí, beber y hacer tonterías juntos. Después de hablar de lo locas que eran las colinas y de los pozos de barro para derrapar y salpicar a todos, mi hermano les dice, pero tienen que tener cuidado, porque no quieren que los atrapen ahí después de que oscurezca. Cuando empieza a oscurecer, se van tan pronto como sea malditamente posible. Esto despertó la curiosidad de sus amigos, así que le preguntaron por qué. Uno de los chicos locales que estaba con nosotros contó que él y otros 2 o 3 chicos habían ido ahí con sus camionetas, estuvieron jugando en el barro todo el día y luego fueron lo suficientemente estúpidos como para quedarse después del anochecer. Dijo que un montón de gente loca con palos y piedras salió del bosque, golpeando sus camionetas, lanzando piedras a las ventanas, trepándose al capó, tratando de abrir las puertas y meterse por las ventanas y el techo solar, mientras gritaban y los amenazaban hasta que huyeron de ahí. Pero eso no es lo más aterrador o extraño, aunque yo me habría cagado si me pasara algo así. Mi hermano tenía un amigo al que recuerdo vívidamente que solía frecuentar mucho. Hasta que contó esta historia, nunca me pregunté por qué dejé de verlo o por qué ya no estaba cerca, e incluso, admito que casi olvidé que existía. Mi hermano contó que siempre había habido historias de rednecks consanguíneos y locos, literalmente sus palabras, viviendo no muy lejos de este lugar para hacer lodo. Después de que el chico contara la historia de la gente del bosque, mi hermano añadió que, tras una noche de fiesta y mucho alcohol, uno de sus amigos decidió ir a ese lugar en su motocross. Mi hermano insistió en que no lo hiciera, porque todos habían escuchado las historias sobre las personas que supuestamente vivían ahí, y como no eran nada amigables con quienes se acercaban. Borracho y buscando hacer tonterías, su amigo no le hizo caso.
Tras estar desaparecido por un par de días, fueron al lugar para ver si seguía ahí. Encontraron su moto de cross destrozada y abandonada, pero nadie ha vuelto a ver o saber de él desde entonces. No podía creerlo cuando mi hermano contó todo esto, ya que recordaba a ese chico como alguien que siempre estaba con mi hermano, incluso desde que yo era mucho más joven. Pero lo decía completamente en serio, e incluso mi mamá confirmó que es verdad que desapareció y no lo han encontrado, aunque no sabe qué pensar de la gente del bosque ni del lugar. La teoría es que las personas que viven aisladas en lo profundo del bosque, que podrían o no ser una familia de extraños, quizá consanguíneos, aunque tómenlo con escepticismo, lo desvivieron por acercarse demasiado a su territorio. Y si la otra historia es cierta, sobre cómo esas personas intentaron entrar en sus camionetas para sacarlos y golpearlos con piedras y palos, y si ese chico, que realmente desapareció, fue ahí la noche en que desapareció, no me sorprendería en absoluto si algo mucho peor fue lo que realmente le sucedió. Esto me pasó a mí y a un grupo de amigos cuando teníamos poco más de 20 años. Como parte de nuestra tradición anual, durante el fin de semana largo de Pascua, solíamos conducir hasta la cima de una cordillera a unas 2 horas al norte de Sydney después de salir del trabajo el viernes. En fin, llegamos a la cima y, como siempre, nuestro lugar habitual estaba desierto. Armamos el campamento y comenzamos a tomar cervezas. 2 horas después, todos estamos medio ebrios, bromeando como de costumbre, cuando uno de mis amigos comienza a llorar de la nada, literalmente sollozando. Nunca había visto llorar a este hombre y lo conozco desde hace casi toda mi vida. Todos decimos que carajo, al unísono porque, como dije, fue completamente inesperado. Y él simplemente dice, no sé, solo me siento como mal. Todos lo dejamos pasar, pensando que quizás tenía algún problema que no quería compartir, lo cual está bien, así que seguimos tomando. Terminamos yendo a dormir alrededor de la 1 de la mañana o algo así. A eso de las 3 de la mañana, me despierto y escucho a otros hablando, así que me levanto, y la mayoría de los chicos están alrededor de la fogata hablando de sueños rarísimos que habían tenido. Al final, decidimos irnos al día siguiente porque el ambiente era raro. Cuando llego a casa, no pienso mucho más en eso hasta el lunes por la tarde, cuando mi madre, que trabaja en una escuela, llega a casa molesta porque uno de sus estudiantes de 8º grado se había quitado la vida. Resulta que el chico había subido la misma montaña el jueves y decidió terminar todo cerca de una cascada que estaba a no más de 100 metros de nuestro campamento. No lo encontraron hasta el domingo, lo que significa que estuvo colgado allí todo el tiempo que estuvimos acampando. Fue algo muy loco en ese momento. Quizás fue una coincidencia, pero nunca antes habíamos sentido un ambiente tan raro en el grupo y llevábamos años acampando en ese mismo lugar. Crecí en un lugar aislado en un parque nacional, así que todo estaba bastante alejado. Mi hermano y yo íbamos a la misma escuela primaria, 30 niños, desde jardín de infantes hasta 6º grado, así que tomábamos el autobús juntos cada día de ida y vuelta. Un día, llegamos a casa y entramos. Justo al cruzar la puerta principal, noto que la luz del cuarto de mis padres está encendida. Mientras miro, veo una mano que sale de más adentro de la habitación y apaga la luz. Agarro un martillo, y mi hermano toma un pequeño bate de plástico. Yo probablemente estaba en 5º grado, él en jardín o 1er grado, y comenzamos a avanzar sigilosamente por el pasillo. Entonces me doy cuenta de lo estúpido que es todo esto y vuelvo a la sala de estar. Trato de llamar a la oficina de mi mamá, pero termina contestando el jefe de su jefe. Al principio, parece molesta, pero se queda completamente en silencio cuando le digo que creo que hay alguien en la casa. Me dice que agarre a mi hermano y vaya a la casa del vecino ya. Cruzamos el patio hasta la casa de los vecinos, que ya habían sido avisados, y nos quedamos observando nuestra casa. En unos minutos, 3 guardabosques del parque llegan a toda velocidad en la entrada y entran corriendo a mi casa con las armas desenfundadas. Pocos minutos después, regresan y nos preguntan si habíamos movido algo en la casa, además del martillo y el bate. Mis padres no nos dijeron nada hasta unos años después, pero descubrieron que una ventana había sido forzada, la malla arrancada, y que había un cúter y un cuchillo de caza en la cómoda del cuarto de mis padres que no pertenecían a nadie de la familia. Aún me da escalofríos pensar en lo que podría haber pasado con mi hermano y conmigo si no me hubiera acobardado y decidido llamar a mi mamá. Nunca he contado esta historia. Quizá no recuerde cada detalle, ya que, por alguna razón, nunca se ha vuelto a mencionar desde entonces. Mis 2 hermanas mayores jugaban softball por todo el país cuando yo era pequeño, así que visitábamos muchos lugares diferentes. Estábamos fuera del estado, en un campo de softball que tenía una sala de juegos junto al puesto de concesiones, lo cual era un regalo caído del cielo, así que mis amigos y yo, que también éramos hermanos menores de las jugadoras, pasábamos todo el día en los juegos.
Mis amigos estaban jugando un simulador de manejo cuando un hombre mayor, de unos 30 y tantos años, se sentó en una de las sillas para jugar con ellos. Le dije a mi amigo más cercano, que estaba sentado junto a este tipo, que me iría un momento a buscar algo de beber. Pasaron unos minutos mientras esperaba en la fila y entonces mi amigo vino corriendo, me agarró del brazo y me dijo, regresamos con nuestros padres. Resulta que el tipo estaba agarrando la pierna de mi amigo, diciéndole cosas para intentar llevarlo a su auto en el estacionamiento. Nuestros padres llamaron inmediatamente al 911 y el hombre fue arrestado en el estacionamiento. La parte más aterradora es que ya había secuestrado a un niño menos de una hora antes en esos mismos campos de softball y lo tenía en su auto mientras intentaba atraer a mi amigo. La única razón por la que no logró escapar fue porque uno de los padres de nuestro equipo, que también era un policía fuera de servicio, lo persiguió hasta el estacionamiento y le dio una lección antes de que llegara la policía local. El pervertido fue arrestado en el acto y la policía simplemente ignoró el daño físico que le dio el papá policía. Cuando era más joven, usaba aplicaciones de citas para intentar encontrar a alguien especial. Una vez conocí a un chico que parecía increíble. Fuimos a comer tacos en nuestra primera cita, veíamos juntos American Horror Story, Freakzombie y jugábamos videojuegos. Realmente parecía un buen tipo. Una noche, mientras veíamos un episodio de AHS, comentó que sentía lástima por el asesino porque nadie entendía por qué hacía lo que hacía y que su madre debería haberlo apoyado incluso después de enterarse de sus crímenes. Me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Unos meses después, empezamos a ponernos más serios, aunque no me sentía lista para formalizar la relación. La noche de Halloween, me invitó a una fiesta en casa de su hermana. Todo iba bien al principio, pero luego me pidió salir afuera. Fue allí donde me pidió que fuera su novia. Le dije que aún no estaba lista y que quería conocerlo mejor antes de dar ese paso. Su expresión cambió por un segundo, como si algo oscuro asomara en su rostro, y luego empezó a hablar de forma extraña, con una voz infantil, eso no está bien. Hubiera sido mi favorita. Estaba incómoda, pero traté de mantener la calma. Me llevó al garaje, donde tenía un viejo sofá destartalado y un televisor lleno de estática. Dijo que podíamos relajarnos y beber algo, y se ofreció a prepararme un cóctel. Cuando me dio el vaso, el olor era insoportable, como una mezcla de refresco y alcohol para frotar. Fingí beberlo y lo dejé a un lado. Después de un rato, me estaba quedando dormida de aburrimiento cuando de repente lo vi inclinarse hacia mí, a pocos centímetros de mi rostro. Traté de alejarme, pero me obligó a besarlo. Empezó a hablarme con esa voz infantil otra vez, diciéndome cosas extrañas sobre cuánto me amaba y lo bien que me iba a hacer sentir. Comenzó a desvestirse, y en ese momento me levanté y le dije que parara. Traté de irme, pero él seguía insistiendo. Dijo que yo no podía conducir porque estaba borracha por el cóctel que me había dado, pero cuando le mostré que el vaso seguía lleno, su rostro se transformó. Unas venas en su frente se marcaron y empezó a hablar de forma entrecortada, casi siseando, insistiendo en que bebiera y me quedara. Salí corriendo hacia mi coche, pero cuando fui al maletero a buscar mi abrigo, lo vi tirado en el suelo, sin camisa ni zapatos, con la cabeza debajo de la llanta trasera de mi coche. Estaba llorando y diciendo cosas incoherentes. Lo aparté del suelo mientras le gritaba que se fuera adentro. Estaba tan perturbada que no podía creer lo que acababa de pasar. Bloqueé su número y sus redes sociales después de esa noche. Hasta el día de hoy, esa fue la experiencia más aterradora y extraña que he tenido con alguien. Tuve un excompañero de trabajo que desvivió al perro de mi vecina. Era un tipo alto, extremadamente delgado, parecía que su cabeza pesaba más que su cuerpo entero. Tenía una complexión que recordaba a un T-Rex. Cuando empezó a trabajar en mi unidad, aunque era raro, yo estaba dispuesta a darle una oportunidad. Todos somos un poco raros, ¿no? Pero luego comenzó a llamarme su novia, y eso no me gustó para nada. He estado con el mismo hombre toda mi vida y no tolero que otros hombres desprecien eso. Así que empecé a mantener distancia. Después, comenzó a decirme lo bonita que era y mi sentido de alerta se disparó. Intenté alejarme más. Un día, me puso un brazo sobre el hombro y le grité que no me tocara. En retrospectiva, quizá reaccioné de forma exagerada, pero por mi historia personal, no me gusta que la gente me toque y ya se lo había dejado claro. Nunca había visto a alguien ponerse tan furioso. Me amenazó con darme una bofetada y dijo que no le importaría perder su trabajo por hacerlo. Entonces, presenté una denuncia de acoso en el trabajo y lo trasladaron a otra unidad. A pesar de eso, seguía escuchando comentarios de otros compañeros sobre cuánto me odiaba y lo que decía de mí. Yo tengo 2 perros, de raza Shih Tzus, mis adorados pequeños. Los amo y hablo de ellos todo el tiempo. Mi vecina tenía 2 perros salchichas. Un día, uno de ellos desapareció. Mi vecina tocó mi puerta preguntándome si su perro, Ruby,
Podría haber entrado a mi jardín a través de la cerca. Le dije que no lo había visto, pero que estaría atenta. Yo trabajaba de 4 de la tarde a 12 de la noche y él trabajaba de 1 de la tarde a 9 de la noche. Esa noche, cuando salí de trabajar, vi algo colgando del retrovisor de mi auto. Era un collar y la etiqueta decía Ruby. Por un momento, no entendí qué significaba. Luego, todo encajó. No sé cómo descubrió en qué calle vivía, supongo que me siguió a casa. Mi auto siempre está estacionado en la calle, entre mi casa y la de mi vecina. Creo que asumió que la casa de mi vecina era la mía. Ellos dejaban a sus perros fuera todo el día, mientras que yo siempre meto a los míos. Supongo que pensó que los perros de mi vecina eran míos y se llevó a Ruby. No sé por qué solo se llevó uno, quizá no pudo con el otro. Inmediatamente fui a casa, le conté a mi novio y luego fuimos a la casa de mi vecina, aunque ya era más de la 1 de la mañana. Llamamos a la policía y presentamos cargos, pero no había forma de probar que le hizo daño al perro. Él dijo que simplemente lo había dejado libre, pero sé que lo lastimó. No lo despidieron, pero yo encontré otro trabajo. Meses después, descubrí que me había enviado mensajes en Facebook que estaban archivados. El tipo simplemente no entendía cómo funciona el mundo de los adultos. Me enteré de que tuvieron que moverlo a otra unidad por acosar a otra chica. Eventualmente, lo despidieron, pero fue por fallar un examen de drogas. Al parecer, molestar a una mujer no es suficiente para que te despidan, pero que te pillen con drogas sí lo es.